Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en estos programas especiales de Noticias 22. En esta ocasión queremos volver la mirada a la lucha para erradicar la violencia de género y como siempre es un placer saludar a Laura Barrera. ¿Cómo estás? Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, con nuestros amigos y amigas de Noticias 22 en esta serie de programas muy especiales que les hemos preparado. Y para este fin que menciona Rafa, hemos recuperado una serie de colaboraciones de nuestras compañeras Patti Betaza y Kimberly Armengol en el segmento Zona Violeta. Vamos a ver esta primera parte. Muy buenas noches. La última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE, del INEGI, resume con contundencia lo que diversas voces han advertido. 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han vivido alguna vez en su vida violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. Esta encuesta es el principal referente sobre la violencia que vivimos las mujeres en este país. Y su objetivo, como asegura la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, es que sirva para establecer políticas públicas para prevenir y erradicar este problema. Del 2016 al 2021, la violencia de género aumentó un 4% en todo el territorio nacional, en la totalidad de 50.5 millones de mujeres mayores de 15 años. Y aquí los datos más contundentes. 51.6% de las mexicanas dijo haber vivido violencia psicológica, 49.7% violencia sexual, 34.7% violencia física y un 27.4% dijo haber vivido violencia económica o patrimonial. Un fenómeno ocurrió en la pandemia. Además de que aumentó el porcentaje de mujeres afectadas por la violencia, el 85% no denunció a su agresor y no buscó ayuda de alguna institución, lo que según algunos expertos evidencia la normalización de aceptar la violencia y porque la mayoría la sufrió por parte de un compañero o persona cercana. El Estado de México encabeza las cifras de violencia de género con el 78.7%. Le sigue muy de cerca la Ciudad de México con el 76.2% y Zacatecas con 59.3%. Y en último lugar Chiapas, pero con 48.7%, lo que evidencia que la violencia está extendida en toda la geografía mexicana. Lo que muchas y muchos nos preguntamos es, ¿y qué hacer ante estos datos? ¿Se está trabajando en políticas públicas eficaces y expeditas? ¿Se ha focalizado la atención? ¿Qué estamos haciendo las y los ciudadanos de este país contra la violencia de género? Las cifras se olvidan. Muy buenas noches. Como bien ya lo plantea Patti en esta intervención, la violencia se puede presentar de tantas formas, incluso existen definiciones para definir los micromachismos. En esa segunda etapa de Zona Violeta vamos con Kimberly Armengol para hablar al respecto. En la Zona Violeta queremos visibilizar la problemática que enfrentamos las mujeres todos los días, pero también queremos ser un canal para informarnos sobre nuestros derechos. La violencia física, sexual y los feminicidios los identificamos, pero hay patrones que están tan arraigados y que son tan sutiles que no nos permiten darnos cuenta en nuestro día a día cuando estamos siendo discriminadas por género. Parte de esa violencia cotidiana son los micromachismos. Son comportamientos que sirven para minimizar e invalidar las opiniones, conocimientos o comportamientos de cualquier mujer. ¿Cómo podemos identificarlos? El más cotidiano lo llaman mansplaining, significa hombres explicando. ¿De qué se trata? Es el hábito de algunos hombres de explicarle a las mujeres cuestiones que ella ya sabe de sobra y muchas veces mejor que el mismo hombre. Es esa superioridad donde creen que nos están enseñando el camino. Sucede sobre todo en el ámbito académico y laboral. Está el maninterrupting, hombres interrumpiendo. Esto describe el comportamiento de los hombres de interrumpir a las mujeres cuando están hablando por suponer que su opinión no es tan válida o que no tienen tanto conocimiento del tema del que están hablando. El manspreading, este es el hábito de los hombres de sentarse con las piernas, ya saben, muy abiertas, sobre todo en el transporte público, ocupando más espacio que el de un asiento y ocupando nuestro lugar. Estos son los más comunes, los más conocidos, pero también son micromachismos los hábitos que distorsionan hechos y palabras para silenciar a la mujer, para descalificarla, haciéndola que piense que está loca o que se está imaginando cosas, dudando de su propia salud mental. También es un micromachismo cuando los hombres se toman el mérito
por el trabajo que hizo alguna de estas mujeres. Hay que agudizar nuestros sentidos para darnos cuenta cuándo estamos siendo víctima de estos hábitos y hay que enfrentarlos con preguntas muy simples, pero que los van a desarmar. Una de ellas podría ser, ¿te das cuenta de que me estás interrumpiendo? ¿Por qué me estás explicando lo que yo ya conozco? ¿Me permitirías sentarme en mi lugar? Esas pequeñas preguntas podrían hacer la diferencia. Hay que estar atentos y atentas a estos micromachismos, a estas agresiones que pueden ser físicas, psicológicas o incluso digitales. Y en este caso la violencia no solo incluye acciones, sino también omisiones. Muy buenas noches. El término viene del inglés ghost, fantasma, ghosting, hacerse el fantasma. Simplemente desaparecer sin explicaciones. No es algo nuevo, pero su prevalencia más fuerte es por el uso de las redes sociodigitales. Y ahora se considera también como un acto violento y las mujeres son sus principales víctimas. De pronto conoces a alguien, comienza el intercambio de mensajes, incluso lo llegas a conocer, platicas, quedas en verte otra vez y de la noche a la mañana se borra del WhatsApp, redes, del celular, sin que medie palabra. Se le llama ghosting y de acuerdo con algunos especialistas puede desencadenar en quien lo sufre problemas de autoestima, ansiedad, depresión, porque la víctima no entiende cómo alguien quien aparentemente tenía un encuentro cordial se esfuma. El fenómeno se ha intensificado. Según la maestra Adriana Segovia, terapeuta del Instituto Latinoamericano de la Familia, los temas de comunicación han sido relevantes en la consulta clínica. La tecnología tiene mucho que ver para exacerbar la práctica del ghosting. La famosa frase de ahora vengo, voy por cigarros cambió con las redes y la tecnología. Ahora es mucho más fácil conocer a alguien, relacionarse y después quedarse en ascuas cuando ese alguien de pronto deja de existir. Y no solo en la relación hombre-mujer, se da también en el ámbito laboral, entre amistades, pero se intensifica en las relaciones de pareja. ¿Tú qué sientes cuando mandas un mensaje y te dejan en visto? ¿Qué experimentas cuando no tienes una respuesta, ni un sí o un no? Por esa razón el ghosting se considera violencia, porque hace sentir que no existes y es una forma de castigo. Y si se hace repetidamente, causa efectos en la persona que lo sufre, quien comienza a especular sobre qué fue lo que hizo y comienza a sentir angustia, sufrimiento. La práctica del ghosting se ha extendido y es inevitable. De lo que se trata es de saber que existe y de no dejarse violentar. Muy buenas noches. Y a pesar de tener todo esto en la mira, la violencia, desafortunadamente en muchas sociedades, continúa en aumento y una de ellas también es la violencia sexual. 7 de cada 10 mujeres en México ha experimentado por lo menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Así lo dice la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021. La violencia de género sigue registrando altos niveles de impunidad, ya que solo el 8% de las víctimas en promedio hacen una denuncia. Entre 2016 y 2021, la violencia en contra de las mujeres se incrementó 4 puntos porcentuales. Pasó de 66% a 70%, pero la sexual fue la que registró el aumento más importante, ya que duplicó la media nacional. En este periodo, la violencia psicológica aumentó de 49 a 51%. La física de 34 a 34.7% y la sexual de 41% a casi 50%. Esto equivale a un promedio de 8.3% en los últimos 5 años. El ámbito escolar y el comunitario es donde más violencia sexual hay en contra de las mujeres, con 18.3 y 42.2% respectivamente. En el ámbito escolar, 92% de las mujeres no denuncia. En el laboral, 93%. En el familiar, 92%. 95.7% en el comunitario y en las relaciones de pareja, 85.7%. Somos nosotras quienes tenemos que cambiar esta dinámica, identificar los tipos de violencia desde la sutil y la psicológica, los micromachismos hasta la violencia sexual. Hay que recordar que somos cómplices de nuestro agresor al no denunciarlos, que sientan la culpa y la vergüenza ellos, que son los agresores. Y a veces la culpabilidad está en quien recibe la agresión y por eso el silencio, porque nos sentimos como mujeres o se sienten como mujeres culpables, responsables, corresponsables de ese tipo de agresiones
y eso es un círculo que hay que romper, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que denunciarlo. Son alarmantes las cifras. Sí. Y de ahí la importancia de traerlas a la mesa de reflexión, compartirlas, visibilizarlas y tenerlas muy presentes. Vamos a hacer una breve pausa, continuamos con más en este especial de Noticias 22. Gracias por continuar con nosotros en este especial de Noticias 22, dedicado a erradicar la violencia contra las mujeres. Y en esta ocasión recordamos una entrevista que sostuviste, Laura Barrera, con Vanessa Bauche. Efectivamente, ella la conocemos como una estupenda actriz de cine, de teatro, de televisión. Además, sabemos su interés por el desarrollo humano, por la lucha contra la violencia de todo tipo, especialmente a las mujeres. Entonces, bueno, pues de esto también pudimos comentar un poquito. Vamos a recordar esta conversación. Ha encarnado mujeres poderosas, valientes, atrevidas, divertidas, mujeres maltratadas y asesinadas, mujeres que aman y mujeres que matan, mujeres de arena, mujeres corrosivas y mujeres que transforman. Ana, Nora, Susana, Leonor, Juana, Carmela, Rosy, Vigma. Su acercamiento a cada registro femenino y su empatía con quienes viven cualquier género de violencia o discriminación no se queda en la pantalla grande, el teatro o la televisión. Ha llevado sus convicciones al terreno del activismo. Es un gusto platicar con la actriz, cantante, conductora, productora, activista en favor de los derechos humanos y de los animales, innovadora social, Vanessa Bauche. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es aún más significativo que hayas accedido a hablar de tu trayectoria artística y de tu labor humanitaria. Vanessa, ¿cómo has estado? Querida, antes que nada, gracias como siempre, hermosa, por ese cálido recibimiento, por tu generosa presentación. Muchas gracias. Mira, pues aquí estamos en la lucha, aquí seguimos. Hay, si bien, por supuesto, grandes avances, como el tema de la despenalización de la interrupción de la gestación en ya muchos de los estados de nuestro país, por supuesto, en Latinoamérica ha dado pues pasos adelante ejemplares en ese sentido. Creo que todavía, pues sabemos, hay muchísimas materias pendientes con relación a la equidad, a la igualdad, a la justicia, al acceso a la justicia, el tema de la violencia laboral, la ratificación de México a la convención, al convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que pone especial énfasis en la materia de la violencia laboral de género. Digo, ya se ha estado hablando en recientes meses con relación a esta ratificación, pero esperamos que ya sea una realidad para poder ir pues de avanzada pues con todos estos temas que en el fondo son la misma cosa. El respeto a nuestros derechos humanos en igualdad de condiciones, el respeto a una vida libre de violencias. Vanessa, ahora, todo este trabajo que estás realizando desde hace ya mucho tiempo, cuando uno se pone a pensar en tu trayectoria propiamente artística, has hecho muchos registros de mujer, o como los llamó en su libro Almudena Grandes, modelos de mujer, desde que apareces en Amores Perros, que te catapulta a la fama internacional, ya tenías pues qué sé yo, una decena o una docena de producciones cuando llegas a ese papel. A cada papel, desde mi punto de vista, le imprimes una fuerza interior. Son mujeres que muchas de ellas pueden sufrir alguna forma de violencia o discriminación, pero tienen el talante para luchar o para resistir. ¿Estarías de acuerdo con esa apreciación? Totalmente acertada, afortunada, y así ha sido, querida Laura. Fíjate que yo solita me la compliqué, como quien dice, porque pues ser mujer mexicana, morena, no pertenecer a un coto de poder, venir de la clase media, de la clase trabajadora, de una familia de mujeres que solas han sacado adelante a sus hijos, a sus hijas, de manera amorosa y ejemplar, sorora, resiliente, pues ya implica obligadamente tener un compromiso con el género, con la igualdad, con
con el respeto sobre todo a nuestros derechos humanos. Con esa mentalidad me formé, crecí admirando a las mujeres de mi tribu y a todas las mujeres de las que he podido brevar, y por supuesto cuando encarno o se me ofrece encarnar a una mujer que además, pues todos los personajes están inspirados en alguien de la vida real, me obliga como gestadora de vida, como constructora creativa, co-constructora, co-creadora con escritores y directores, me obliga a honrar esa existencia y procurar darle la mayor veracidad, organicidad, pero sobre todo la mayor dimensión humana de comprensión y de todas sus aristas. Entonces me he vuelto sumamente, bueno, siempre he sido sumamente selectiva en estos más de 33, 34 años de ejercicio profesional, por eso dije que me la complicaba yo sola, porque de por sí, pues hay mucha discriminación, marginación, ahora ya estamos siendo más incluyentes, ya las morenas pueden protagonizar, aunque déjame que te digo que del 100% de las producciones audiovisuales en nuestro país, solamente un 3% son morenos los que protagonizan, y de ese 3%, menos del 0.5% son mujeres morenas, o de tallas diferentes, de tallas normales, de tallas no -1. Entonces, apenas ahorita está pasando eso gracias a la apertura de las plataformas, a la demanda mundial, por supuesto, por el respeto a nuestros derechos. Ha sido un camino muy complejo, pero muy satisfactorio, Laura, por lo que tú estás diciendo, porque he podido a lo largo de estos años crear una relación de confianza, de compromiso y veracidad con el público que sigue mi trabajo, y también con el auditorio o la gente que sabe que me dedico desde hace más de 20 años a la labor social. Es decir, creo que he podido mantener y luchar por mantener o sostener la congruencia, que es, pues, es una calidad o cualidad que no cualquiera puede sostener de largo aliento en nuestra especie. Entonces, sí ha sido bastante arriesgado lo que he decidido hacer, pero siempre me pongo en la butaca del espectador cuando decido aceptar o no un proyecto, porque no me gusta faltarle al respeto al auditorio y mucho menos a nuestras mujeres, degradar aún más de lo que ya se ha degradado a nivel mundial a través de las grandes producciones y 10 años de apología a la criminalidad latinoamericana, pues está muy degradada nuestra imagen. Creo que debemos hacer un frente común para mostrar el otro lado de lo que también somos en nuestro país, sobre todo en el caso de las mujeres. Vanessa, y más complicado aún porque las herramientas que utilizas van desde el drama hasta la comedia. Eres conocida como una actriz que lo mismo puede ser una obra teatral, por ejemplo, de la densidad de Insomnio y Medianoche de Edgar Chías, que hacernos reír con una pieza de cabaret que tiene sus vueltas de tuerca, pero en un tono distinto, una serie como Ellas son la alegría del hogar, más recientemente de la que platicamos, Guerra de Vecinos. El humor también está ahí, el canto, la comedia. También son herramientas, son maneras de hablar de temas que desde hace mucho tiempo te han interesado, como el señalar estereotipos, romper prejuicios. ¿Me puedes hablar de todas estas posibilidades que te dan tus diversas facetas artísticas? Claro, Poder cantar, poder hacer el drama y la comedia, en fin. Pasarle multigenéricamente, le manejamos el multigénero. Mira, hermosa, creo que nuestra sociedad, sobre todo creo que la especie humana en los últimos 2 años hemos estado sometidos a un estrés a nivel mundial muy fuerte. Ha habido mucho dolor, mucho estrés, depresión y ansiedad por todas las pérdidas humanas, económicas, materiales, laborales, etcétera. Ahora hay una amenaza nuclear. Acabamos de vivir recientemente una tragedia espeluznante en Querétaro. Terrible, bestial, demencial. Y creo que nuestra sociedad se ha ido acostumbrando a la bestialidad. Tengo muchos años diciendo que estamos viviendo en una psicopatocracia, y ya he podido yo a lo largo de mi trayectoria trabajar con los más grandes directores, tanto de mi país como en Estados Unidos, como Tommy Lee Jones, en películas de denuncia, de protesta por los derechos humanos, de los migrantes, de las tal. Sentí que de hace unos años para acá, lo mejor que yo podía aportarle al auditorio era medicina para el alma, reflexión a través de la risa. La risa segrega, hace que el cerebro segregue sustancias súper sanadoras, estas inas que se le llama, que la oxitocina, la endorfina, estas sustancias son sanadoras, nos hacen sentir mejor con nosotros mismos, tener de manera más relajada, poder ver soluciones al alcance para cualquier adversidad. Y creo que con esta responsabilidad social con la que siempre he tratado de llevar mi carrera,
lo mejor que podía hacer por la gente, por el público, es ofrecerles un trabajo con una sonrisa, con entretenimiento y con valores. Y fíjate qué hermoso, mi querida Laura, que desde el año pasado pude participar, no solo exitosamente, afortunadamente, en la serie más exitosa del año en México, en Netflix, que fue Guerra de Vecinos, sino en una serie maravillosa que se llama Acapulco, que está en Apple TV Plus. Estamos nominados a los Critics' Choice Award, que es un reconocimiento muy prestigiado en Estados Unidos porque es de especialistas de la crítica de la televisión y medios audiovisuales en Estados Unidos. Ahorita me voy el 14, justo me voy el 14 para una proyección que hay para el jurado de los Emmy, o sea que probablemente nos nominen. Estamos nominados como mejor serie de lengua extranjera en los Critics' Choice Awards y que el 13 es la entrega. Ojalá nos nominen a los Emmy. Y somos el único proyecto que Rotten Tomatoes, que es una plataforma como de crítica y calificación de medios audiovisuales, somos el único proyecto que tiene una calificación perfecta de 100, tanto 100 por parte de la crítica especializada como del auditorio que ha visto a Acapulco. Acapulco es un proyecto que honra lo mejor de nuestra latinidad, lo mejor de nuestros valores, a partir de la historia de un joven que en los 80, que viene de una clase trabajadora baja, con una mamá viuda, con una hermana menor, la mamá se está quedando ciega. Él quiere hacer todo lo mejor que puede por su familia y por poder operar de la vista a la mamá y ayudar a la hermana. Y entra a trabajar a un hotel que es como un referente a las brisas, digamos, al hotel más espectacular de Acapulco en los 80. Y entonces viene un choque cultural, digamos, como una manera de metáfora del American Dream. La madre, por supuesto, es católica, súper mocha, que es mi personaje, y ella considera que el hijo puede perder su alma o sus valores al estar en contacto con lo mundano, con el dinero, que eso puede llegar a corromperlo. Y entonces es un poco el viaje de Máximo, que es un personaje inspirado en una película que hizo Eugenio Derbez hace ya bastantitos años, que es Como ser un Latin Lover. Digamos que de ahí se inspiraron los escritores para tomar este spin-off que no tiene nada que ver con la historia de la película, sino que es nada más el nombre del personaje, y lo que estamos viendo aquí es un género que a mí me fascina, Laura, que es feel good. Este género lo está popularizando a nivel mundial Ted Lasso, que también está en la plataforma de Apple TV Plus, que se caracteriza por tener contenidos con altos valores en materia de derechos humanos, un cuidado muy fino de los proyectos y los contenidos que hay, apuntalando tanto el empoderamiento de las mujeres, la inclusión, las diferencias, proyectos que hablan de temas muy fuertes desde un lugar, no desde el coraje, sino desde el entendimiento, la posibilidad del entendimiento. Entonces estoy muy contenta, Laura, porque nos renovaron la segunda temporada. Me voy primero, Dios, a fin de mes a grabar 3 meses a Vallarta, con un equipo humano espectacular, actores y actrices internacionales, mexicanos, latinoamericanos, gringos, y un equipo creativo detrás y de producción, de verdad, de la mejor gente que yo he encontrado en mi vida. Estoy contenta, Laura, porque como actriz, finalmente, después de iniciarme en la comedia y tratar de ir de un lugar a otro, tratando, sobre todo, obligándome yo a crecer, porque creo que el verdadero histrión tiene que ser un atleta físico y emocional. Vanessa, tenemos un minutito para despedir. Siempre despido esta entrevista con 3 preguntas inspiradas en el cuestionario Proust, que te pido si me puedes responder, ya sabes, lo primero que te viene a la mente. Lo primero que venga, comadre, échale. A ver, si una hada madrina te concede un deseo, ¿qué le pedirías? Oh my God. Pediría salud mental, emocional y física para nuestra especie. Integralmente, una restauración, un reseteo integral. Muy bien, me parece muy bien. Yo quiero participar en ese reseteo. Segunda, una mujer de la vida real, histórica, actual, como tú prefieras, a la que admires. Uy, muchísimas, comadre. Hay muchas aquí, nuestras compañeras, hay muchas, yo creo que de las mexicanas todas, porque ya estar en este país, ya ser mujer, ya es digno de admiración, de resilientes, comadre. Digamos que en este momento, por lo que estamos viviendo a nivel personal y familiar, vuelve a ser mi mamá. Tiene una fortaleza espiritual,
una convicción, una fe, una sabiduría que de verdad, yo que estoy o sea, se supone que tengo que estar fuerte para ella y es la que me está consolando porque de pronto me quiebro por la situación en la que está ahorita mi hermano, que ha sido bien, pues los que hemos pasado por esto, la gente que lo ha vivido me entiende. Entonces mi mamá sigue ganando la medalla de oro en este momento. Muy bien. Y finalmente, algo que extrañes de México cuando has estado fuera del país. Uf, la calidez de la gente, totalmente. Mi familia, mi almohada, mi perro, mi casa, mi hogar. La gastronomía, comadre. O sea, nuestras tortillitas, el olor a maíz, el café, pero sobre todo yo creo que sí somos un país en su mayoría de gente buena, de gente cálida, de gente muy espiritual, de gente que ante la adversidad, como lo hemos visto en los terremotos, en los temblores, huracanes, en lo de la línea 12, inmediatamente ya hay gente que con lo poquito que tiene, lo da todo. Llegan con el café, con el pan, y me encantaría además, no solo cuando estoy fuera, volver a eso, sino que nos pudiéramos mantener así todo el año, siempre, en ese sentimiento de unidad, porque creo que cuando estamos ahí somos ejemplares. Vanessa Bauche, qué placer platicar contigo. Gracias. Mi Laura, hermosa, muchas gracias y aquí seguimos. La lucha sigue, querida, hasta que desnormalicemos todas las violencias para todas, todos y todes. Muy interesantes las reflexiones que nos comparte Vanessa Bauche en esta entrevista con Laura Barrera. Y en efecto, la lucha sigue y por supuesto nos sumamos si hace falta, de repente creemos que lo hace falta, un buen reseteo a la humanidad. Un breve corte, continuamos con más en este especial de Noticias 22. Continuamos en este especial de Noticias 22, Rafa, y el tema que hemos estado abordando a lo largo de este programa, la violencia de género, también llegó a la mesa de la tertulia. Vamos con nuestros compañeros periodistas, colaboradores de ese espacio, para ver cómo abordan la erradicación del mismo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a la Tertulia del 22, un espacio de reflexión entre periodistas donde el invitado especial es usted. Esta noche me complace estar acompañado por Karen Rivera. Bienvenida, buenas noches, Karen. Gracias, José Antonio. Buenas noches. Alberto Aranda, bienvenido, buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Y Rodrigo Peredo. José Antonio, buenas noches. Buenas noches. Pues hoy traemos a la mesa un tema que en los últimos, yo creo que en la última década ha cobrado especial importancia, que es la comunidad LGBTQ y más, y como se le ha conocido diferentes abreviaturas, pero bueno, hablamos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, queer, todas las letras que se sumen. Exacto. Y me parece que el Canal 22 le ha dado un énfasis muy especial desde hace algún tiempo. No es un tema que esté de moda para el canal, ni es un tema que apenas se le esté dando cobertura. Este año yo vi que desde un mes antes de que fuera el Pride, que fuera la marcha, se le estuvo dando seguimiento al tema. Ustedes como reporteros, como periodistas, ¿cómo han vivido esta evolución que ha tenido el tema, tanto en la sociedad como en la cobertura diaria del canal? Se ha transformado. Sí, o sea, me parece que estos temas, platicarlos, para empezar en los medios de comunicación, se ven de manera distinta en el siglo XXI y sobre todo en el 2020-2022. Es decir, antes la cobertura no era tan amplia hacia estos temas, pero ahora ves en los museos, en las obras de teatro, en los conciertos,
siempre una representación de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Hay una representación y también hay una cobertura, es decir, los medios ya tienen esta apertura de decir, oye, están generando, sobre todo pensando en el periodismo cultural, están creando, están haciendo arte y vamos a ver qué tiene que presentarnos esta comunidad. Me parece que en estos años se ha transformado mucho, tanto la realización de piezas artísticas por parte de esta comunidad como la cobertura que se le ha dado en los medios de comunicación y en especial por parte también de Canal 22. Es que sabes qué, fíjate, por ejemplo, es que desde los medios han tenido que cambiar los discursos, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, se realiza la Marcha del Orgullo, pero el discurso visual en los medios digitales ya no es solo presentar a estas personas que van con poca ropa o que se trasvisten. ¿Por qué? Porque creas un discurso contrario a, fomentas el cliché, el estereotipo, y entonces los propios medios hemos tenido que aprender a cómo informar y no malinformar al fomentar estos estereotipos hacia la comunidad LGBTQ+. Pero también, precisamente, como decía Karen, las expresiones han crecido, han evolucionado, obviamente. Por ejemplo, hubo una exposición en la Galería José María Velasco que se llamó Lo personal es político, gráfica homoerótica y de activismo sexual gay. Ahí podíamos ver precisamente cómo las primeras manifestaciones en los 80s, 90s, 70s incluso, eran pidiendo respeto, pidiendo un alto a la homofobia, pidiendo sobre todo campañas para prevenir el VIH-Sida. Y llegaba la exposición hasta nuestros días, con obra como tan contemporánea, en donde podíamos ver ya sí la lucha de los derechos, pero también representando la diversidad sexual. Y era muy interesante precisamente ver cómo los creadores abordaban esta diversidad desde distintos aspectos y cómo ha ido cambiando, ha ido evolucionando y ha abarcado todas las expresiones artísticas. Hoy podemos ver, por ejemplo, los carteles para prevenir el VIH, y podemos ver obra, por ejemplo, la de Juanjo Sanz, que es muy contestataria, muy fuerte, pero también tiene ahí un tono de reflexión muy importante. Es que hablamos de un tema no solamente social, sino cultural, artístico, porque también han hecho para manifestar mucha arte. Se han dedicado y han ocupado estos espacios y es por eso que ocupan una agenda importante porque están creando, están moviéndose. Tú, Rodrigo, como esta nueva generación, porque hablamos y a lo mejor lo que decía Beto, hay una evolución, el discurso era no a la homofobia, hasta llegar hoy al respeto a las infancias trans, que era impensable. Claro. Hace 20 años era impensable. ¿Tú qué nos puedes compartir? Pues sin duda sí ha habido este cambio en los discursos y desde el aspecto cultural creo que tenemos una gran labor nosotros como periodistas, ¿no? Sobre todo por estar en el área de la cultura, sí, a mi parecer vamos un poco retrasados, porque no solamente tendría que ser este aspecto el aspecto noticioso de hacer escuchar las voces de toda la comunidad LGBTQ+, sino el ya normalizar, porque ya es algo que está entre nosotros y digo, ha estado siempre, sin embargo, o sea, tenemos que volverlo parte de nuestra normalidad y se está viendo hoy en día con películas en el radio, en la televisión, en diferentes áreas. Y ciclos de cine. Sí, ciclos de cine, pero más que nada, hoy en día estamos teniendo ya, no sé, por ejemplo, temas como la normalización de las familias homoparentales, todo este tipo de cosas que no solamente es señalar, sino también comprender y, sí, seguir por este camino de la normalización. Creo que es lo más importante dentro de todo. Fíjate que, por ejemplo, Rodrigo hacía eso. Algo que ocurrió este año fue eso, que la comunidad decía, no somos de un solo mes, somos de todo el año. Sí, por supuesto. ¿No? Y por ejemplo, en ese aspecto Canal 22 ha tenido un papel muy importante porque con Zona D fue o es de las pocas televisoras que han transmitido materiales audiovisuales producidos con una temática de la comunidad. Y quizás muchos recuerden, pero Canal 22 se enfrentó a un patrocinador muy fuerte que dijo, no quiero ese material en Canal 22. Y el entonces director Jorge Volpi dijo, perdemos a ese patrocinador, pero va este material, porque es importante que pase en la televisión pública.
Se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente, pero quiero poner sobre la mesa dos temas importantes. Uno, que tú cubriste inclusive este año un caso de homofobia con un actor, Sí. con un artista. Y por otro lado, yo recuerdo hace 15, 20 años, las marcas lo que menos querían, y por lo que acabas de contar, era que se les relacionara con la comunidad gay. Este año, desde marcas muy importantes, Amazon, Nike, todas estas transnacionales y nacionales, querían subirse al Pride porque ha evolucionado y ha cambiado. Inclusive tú fuiste a un evento de una marca. Exacto, y justo era un evento cultural en el que se hablaba de qué era ser, qué era el mes del orgullo, ¿no? Qué significaba ser queer, qué representaba. Incluso hablaban de una moda especial para este tipo de, digamos, de comunidades, ¿no? O sea, Claro. ¿qué es lo que se está diseñando? ¿Cómo se están vistiendo? Porque también están creando moda, ¿no? O sea, moda, hablando literalmente de ropa, ¿no? Son marcas que sí, definitivamente... Me parece que hay aquí una doble lectura. Por un lado, una conveniencia, sin duda, Sí. y que es lo que la comunidad pelea un poco, ¿no? No somos nada más de un mes, no somos publicidad solamente. Lo que dice Karen es muy cierto y es una cosa que se está dando de reflexión ahorita, es qué tanto las marcas tienen que subirse al mes del orgullo. El mercado rosa, que el es tan mercado rosa, importante. exactamente, pero recordemos que el mes del orgullo surge a raíz de una demanda de derechos. Claro, ¿no? de Y no- una- y- de que hubo un exactamente. Y enfrentamiento. entonces tiene que ser partidista, o sea, los partidos y los políticos no tienen que tener lugar y tampoco las marcas. Esa es una corriente. Ahora hay otra corriente que dice, ¿y por qué no? ¿No? ¿Por qué no sumar a las marcas que de alguna manera apoyan y tienen visibilidad? Ahora hay empresas que son gay friendly o que apoyan a sus trabajadores precisamente al interior y no solamente Lo que un sí es año, que ¿no? todo suma para Todo buscar suma. el respeto. Todo Eso suma, pero sí. tendría que ser a lo largo del año. O sea, sí, no Exacto. solamente es cuestión de un mes, y para que esto de verdad se normalice entre todos, sí tendría que ser a lo largo del año. Pues me quedo con esto, que se ha avanzado, pero falta mucho por hacer. Tenemos que hacer una breve pausa, pero no se vaya, continúe con nosotros, que al regresar vamos a hablar de otro tema que ha sido importantísimo y que se ha tocado y se ha cubierto, y tenemos aquí gente que ha estado muy cerca, el feminismo. No se vaya, continúe con nosotros aquí en La Tertulia del 22. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Tertulia del 22. Y pues este tema es trascendental, es muy importante, está dentro de la agenda del Canal 22, es el feminismo. ¿Cómo se ha abordado? ¿Por qué hemos llegado a esto? El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues fue un día de marchas, fue un día donde las mujeres no asistieron a trabajar, donde se los permitieron. Y lo que es una realidad es que el feminismo no lo podemos entender sin los feminicidios que en la actualidad y en las últimas semanas y meses, pues ha sido un tema muy preocupante. ¿Cómo se vive y cómo ha sido la cobertura del feminismo dentro del Canal 22? Eso sí le toca a Karen. Es que han pedido que vayan las mujeres reporteras. Sí, sobre todo para las marchas. Me parece que el 22 es un canal que ha tenido, desde que yo llegué, esta apertura a tocar los temas que tienen que ver con el feminismo, ¿no? También lo mismo que pasa con la comunidad LGBTQ+, está pasando con el feminismo. Es decir, hay cada vez más representaciones artísticas que nos hablan del papel y de la lucha y de la defensa de las mujeres a lo largo del año. Entonces, se ha vivido también un aumento de actividades culturales que hablan de este tema, desde exposiciones hasta propuestas escénicas. Y recuerdo mucho, por ejemplo, Maternar en el MUAC. Es una muestra que no tendría como, yo creo que 10 años atrás, 20 años atrás, no había manera de tener una exposición que nos hablara de qué es el ser madre visto desde el punto de vista de una mujer.
porque el ser madre a veces se ve o se ha venido, digamos, dirigiendo el ser madre a partir de la vista masculina. Pero ¿qué representa el ser mujer? El tener que dividirte entre tu trabajo y el ser y el amamantar, por ejemplo, ¿no? Y el que no siempre la mujer tiene que ser el símbolo del sacrificio, el amor, no, a veces se cansa de ser madre, ¿no? Entonces, exposiciones así me parece que dan un panorama más completo de lo que está ocurriendo ahorita con el feminismo, y me parece que desde los medios de comunicación tenemos que ser muy claros que no es un solo feminismo. Y aquí hay un reto enorme, porque hay distintos feminismos, cada uno con sus orígenes, cada uno con sus luchas, digamos, muy particulares. Muy legítimas. Y muy legítimas, por supuesto, pero al final lo que se busca es este respeto por los derechos de las mujeres. No es posible que se culpe más un aborto o que se juzgue más un aborto que a un feminicida. Y ahí está el grande reto también que tenemos nosotros como medios de comunicación. Sí, decía Beto, es un tema de Karen, pero yo creo que es un tema de todos, por supuesto. Sí, y es bastante enriquecedor conocer las distintas voces que hay en todas partes. Sin embargo, lo que yo he escuchado desde el campo del periodismo es que realmente no se está atendiendo en sí el problema, que es la violencia sistemática que se ejerce contra las mujeres, porque está muy bien el visibilizar todo lo que representa ser mujer. Sin embargo, que estas propuestas intenten acabar con esta violencia sistemática, creo que es lo que se tiene que hacer, y desafortunadamente a lo largo de los años, a pesar de las marchas, a pesar de todo lo que ha pasado, no se ha combatido el punto central, el punto medular de las cosas. Pero creo que no le toca al arte. El arte tiene que exhibir, el arte tiene que mostrar lo que está pasando en la realidad. Esa es la clave, quizá, ¿no? Desde la trinchera, pensando en materia cultural. Ya no cuestión política, que es Yo creo que desde la cuestión social, o sea, creo que el cambio va a venir, pero desde los hogares, ¿no? Desde que permitas que el niño lave los trastes, ponga la mesa, juegue con muñecas, y que la niña lo mismo, o sea, juegue con carritos. O sea, el cambio, la aceptación, no la tolerancia, sino la aceptación y el respeto hacia las mujeres va a venir desde el hogar. Si dejamos de criar machos en el hogar, las cosas van a cambiar. Sí, por supuesto, ¿no? Y eso está íntimamente ligado con la cultura, que digo, es prácticamente en el terreno en el que nosotros nos movemos. Digo, por eso resalto esa parte, ¿no? El ya no intentar lo mismo de la vez pasada, el no solamente hablar desde el aspecto noticioso, sino también el evidenciar que existe esta violencia sistemática y de alguna forma generar conciencia en las personas. Creo que eso es lo importante y el tema primario que deberíamos atacar. Bueno, ¿y qué piensan de decía Karen que había como diferentes tipos de feminismo, legítimos y esto, pero ¿qué piensan del que se va al extremo, el recalcitrante? El no aceptar que un hombre cubra, por ejemplo, me refiero a donde estamos, que un hombre o un equipo completo de hombres vayan y cubran una marcha. Han sido muy criticados estos grupos radicales por pintar los monumentos, por los destrozos que han hecho. ¿Qué pensar de ese feminismo que se va al extremo? Y sobre todo la reflexión, y se los dejo sobre la mesa, si no hicieran eso, ¿tendrían la visibilidad que tienen? Bueno, por ejemplo, mira, hay una pensadora que se llama María Galindo. O sea, ella habla desde que, ella es radical, ella es una feminista radical, y ella habla desde que el concepto de feminismo se tiene que replantear porque viene de Estados Unidos. Y eso no se puede aplicar en el caso latinoamericano y mucho menos en México por las distintas formas de vida que tenemos, ¿no? Pero definitivamente, o sea, si hay un enojo por las agresiones que van desde el metro o los asesinatos o las desigualdades sociales y no hay una justicia y impera la impunidad, pues ¿cómo decirle a las mujeres que no pinten, que no rayen, que no griten, que no demanden justicia? ¿No? Si por siglos, décadas han sido muy golpeadas. ¿Cómo le dices? ¿Con qué cara les dices que no hagan todo eso? Hay mucho coraje. O sea, en este feminismo radical, si es que se le puede llamar así, digamos que se va a los extremos, hay mucho coraje y es entendible. Es decir, ahora ya también desde el arte se está analizando la apropiación de los espacios públicos, la apropiación de las esculturas, de los monumentos. ¿Por qué se hace esto?
cuando tú platicas con las mujeres que han estado cercanas o que han seguido a los casos de feminicidios, por ejemplo, te dicen, es que tú escuchas a una madre cuando te dicen, es que a mi hija la metieron, su cuerpo lo metieron a moler en donde muelen la carne de puerco. Dice, ¿cómo es posible y el feminicida está libre? ¿Cómo es posible que les enoje que estoy rayando porque no me escuchan, porque no me hacen caso, porque no tengo justicia? Y entonces tú escuchas estas historias y dices, es cierto, o sea, no pueden seguir matando a 10 mujeres al día en México y va en aumento la cifra, y va en aumento la cifra de y la desapariciones. impunidad que es tan ofensiva, ¿no? Al final me parece que lo que hay en este tipo de feminismo es mucho coraje. Quizá la manera en la que se busca el respeto no es la mejor. ¿Por qué? Porque no podemos excluir a los hombres. Y sobre Tenemos todo que trabajar no son con ellos. números, o también son nombres, tienen familia, tienen seres queridos, estas mujeres. No son nombres, Cristina claro. Rivera Garza decía eso, hay que poblar todo el país con placas donde digan, aquí vivió fulanita con tal edad y fue asesinada. No es un número. Y vamos a ver, desgraciadamente, si nos sumamos a la petición de Cristina Rivera Garza, que el país se va a poblar de estas placas recordando a estas mujeres. Los que hemos podido ir a Tijuana, recordemos que cuando llegas a Tijuana, en la barda fronteriza, están las cruces de mujeres que han sido... Y está repleta. Está repleta, que han sido asesinadas, desaparecidas, no de este año, sino desde hace décadas. Y entonces, ¿cómo vas a llegar y vas a decir, quiten esa cruz que representa una mujer con un hombre? Claro, y una historia, y una familia, historia. A lo mejor hijos y Están muchas las cosas. madres buscadoras, ustedes búscanlas en redes, las madres buscadoras van con sus propios recursos, enfrentándose precisamente al crimen organizado, enfrentándose a todas las adversidades, destapando las fosas clandestinas, las fosas comunes, para tratar de encontrar a esos seres queridos. Y brevemente, desde el arte se muestra eso. Un documental que te hace estrujar el corazón es Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Ah, sí. Y es un claro reflejo de la impunidad. Y es precisamente lo que hace el cine, por ejemplo, mostrar esta realidad que a veces quisieras que fuera ficción. Pues me parece que hay mucho por decir, pero bueno, el tiempo se ha terminado y no quiero dejar de mencionar que también Canal 22 transmitió Caníbal hace unas semanas, que fue un documental, me parece muy profesional y nos habla de la gravedad del tema y de la necesidad que haya un feminismo. Si les parece bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestro tercer y último bloque. No se vaya, continúe con nosotros aquí en La Tertulia del 22. Gracias por continuar con nosotros aquí en la Tertulia del 22. Y pues vamos a un tema que es muy familiar para quienes viven en la Ciudad de México y también en Guadalajara y Monterrey, que son estos grandes conciertos que en la última década han tenido un gran auge. Y hablábamos de eso, que ahora los jóvenes tienen más opciones y volvemos a lo mismo de hace 2, 3 décadas, que el acceso era realmente muy limitado. Y aquí me gustaría empezar, pues, por el joven del grupo. Rodrigo, pues hay muchas opciones de conciertos, tenemos el Vive Latino, el Corona Capital, hay muchísimos conciertos que hoy llegan a la Ciudad de México. Sí, por supuesto, el panorama se ha abierto bastante en las últimas décadas y creo que lo hemos visto creciendo desde Avándaro, particularmente aquí en México, ¿no? Y con el paso de los años se ha transformado bastante y ya hasta incluir a diferentes generaciones. Y precisamente más o menos por ahí es por donde creo yo que va el concepto hoy en día del festival, porque tendemos a, no sé, catalogar nada más esta gran fiesta, por ejemplo, como el Festival Cervantino, que ya hablábamos en su momento, pero se ha transformado el concepto, se ha transformado el público al que se dirigen, entonces sí, me parece que va por ahí. Es que este tema surgió platicando y planeando del por qué los jóvenes no asistían o no se acercaban al Festival Internacional Cervantino.
y surgió esta parte que hace 20 años no venían estos grandes artistas, donde hoy los chavos tienen este gran acceso y que, aunque son caros, hay que también nombrar que son caros. ¿Ustedes le han dado cobertura a estos conciertos masivos? Ahora sí que desde antaño, o sea, el canal le ha dado, o sea, íbamos con los muchachos a los conciertos que se hacían, imagínense, en terrenos baldíos, donde salíamos todos entierrados, pero podíamos ver a bandas de rock, como el Tri y todos estos, y después pasamos a los conciertos masivos en el Zócalo. Ah, claro. O sea, porque los conciertos en el Zócalo no son de este año, son de ya varias décadas atrás. Y entonces íbamos y se cubría todo eso. Y después, efectivamente, ya vinieron todos estos conciertos como el Vive Latino, el Corona Capital y todos estos, donde ya se hacen en otros lugares y tienen otro concepto. Sí han evolucionado, como dice Rodrigo, han encontrado su público, que es el público joven, que le invierte una lana, definitivamente. ¿Cuánto se gastan? ¿Como 2,000, 3,000 pesos? ¿Más las bebidas? Sí, y digo, dependiendo de cuál sea la sección a la que quieres ir, porque no es lo mismo comprar boletos hasta adelante, por supuesto, tener acceso VIP, por así decirlo, que ir así nada más pasando y viendo los escenarios. O sea, sí varía bastante. Y, por ejemplo, del último Corona que se anunció, sí ascendían hasta los 7,000 pesos. Los boletos, pero por supuesto, ya era así con todo, con el pase general para los 3 días que dura. Sí, el VIP, bueno, no tanto el VIP, pero sí para los 3 días. Y por supuesto, hay que tomar en cuenta la cantidad de artistas que vienen, que no son solamente nacionales, sino también hay una variedad internacional. Entonces creo que eso es lo relevante y por lo que se sube bastante el precio. Es que también habría que ver qué tan... O sea, si conviene, por ejemplo, traer 3, 4 cantantes muy fuertes a solo traer uno y dar un solo concierto, ¿no? Hasta ahí ha cambiado el concepto. Sí, porque ahora también los conciertos no es que... El Vive Latino es el claro ejemplo, ¿no? Son 3 escenarios con artistas distintos, cada, no sé, 3, 4 canciones por grupo, y entonces de repente terminas por no escuchar todo o escuchar solo fragmentos de ellos, y por eso pagas una cantidad superior a los 1,000, si no me por equivoco. ejemplo, ahí es en donde está el problema, porque armas todo tu itinerario y hay veces en las que se empatan los tiempos y ahí tú decides a quién quieres ver en realidad, quién te gusta realmente de los festivales. Bueno, volviendo un poco al Canal 22, me acuerdo mucho del concierto de Café Tacuba, ¿no? Que Canal 22 lo transmitió. No recuerdo si en el Zócalo, si fue en vivo, sí. Pero incluso los camarógrafos te decían, es que era de los conciertos más alocados, porque ellos estaban efectivamente en tarimas, pero decían, es que no dejaban de brincar, ¿no? Y de repente tú con la cámara, y era la locura, porque tenías que controlar también al equipo y a la grabación. Yo creo que ahora con estos nuevos conciertos, el de la maldita vecindad en la Plaza de la Constitución una vez más, algunos otros que se irán presentando, pues también se da la oportunidad de que más gente acceda a ellos de manera gratuita. Pero también me da la impresión que la globalización ha hecho que tengamos acceso a estos grupos, porque antes, por ejemplo, voy a hablar de la prehistoria, pero presentaba Cyndi Lauper su álbum. ¿Quién es Cyndi Lauper? Una cantante de los 80 que sabes perfecto quién es, pero presentaba su álbum y a lo mejor a México llegaba un año después. Ahora se hace el lanzamiento de manera virtual o como sea, y la canción que está estrenando la cantante o el grupo que me digas el mismo día está en México, y hacen que hagan una gira internacional donde contemplan a México. Creo que es un poco el efecto que se dio por la tecnología y el efecto de la globalización. Pero también es un negocio. No, es un negociazo. Sí, eso sin duda. Influye bastante, y yo creo que, o sea, los festivales que no se quieren quedar atrás y tienen que acoplar todo este tipo de herramientas, ¿no? Porque pienso yo, el futuro sí es completamente hacia allá, precisamente por la inmediatez que tiene todo. Y en estas fusiones, ¿no? Hablamos ahora de géneros nuevos, hablamos de fusiones de rock con pop, ahora puedes ver en un Vive Latino a Laura León, por ejemplo. Sí, ¿no? Es todo un fenómeno. Sí, y de repente van y Bronco estuvo también, ¿no? Y de repente todo el mundo esperaba a Bronco, que fue el que cerró el concierto. Entonces, es como también permiten los conciertos de alguna manera unir generaciones. Y unir generaciones y también
mostrar estas nuevas, digamos, estas nuevas formas de hacer música, ¿no? Porque a lo mejor son las canciones de Bronco viejas, pero fusionadas con por las ejemplo, nuevas tecnologías. A los jóvenes, ¿qué les parece ver a Bronco junto a un grupo actual? Ay, les encanta ¿sí? Bronco, Guns N' Roses y Eugenia León, no sé, o sea, en un mismo escenario. Eugenia León, creo tendría que que ver es eso. lo mejor que puede pasar, porque digo, sí es bastante atractivo el que converjan todas estas voces, por así decirlo, en un mismo escenario. Creo que sí es bastante atractivo, porque además te permite conocer y ampliar tus horizontes musicales. Para bien o para mal. Conocer lo que escuchaban tus papás, ¿no? Pues nos vamos con esto, que hay que ampliar, que hay que tener esta pluralidad para llegar a todos los públicos. Creo que es una de las conclusiones a las que podemos llegar. Pero bueno, pues ya llegamos al final del programa. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. También le agradezco a usted el favor de su atención. Y sin antes de despedirme, no quiero dejar de agradecer al Colegio de San Ildefonso por habernos prestado este espacio, el memorial de Octavio Paz, y también por las piezas que puede encontrar en su tienda. Agradecerles la hospitalidad. Pues muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Se nos acabó el tiempo, los invitamos a que se mantengan en sintonía de Canal 22. Tenemos mucho más para ustedes. Muy buenas noches.